Muy bienvenidos a las clases de la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos con la materia que hemos denominado nosotros Panorama Bíblico y hoy vamos a ver epístolas generales. ¿Cuáles son las epístolas generales? Las que tienen que ver con Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Le llamamos epístolas generales porque son cartas, por eso también la palabra epístola, que son sinónimos, generales porque es de contenido general. Habíamos hablado de otras que se llaman pastorales porque tienen que ver con la tarea del pastor, otras epístolas paulinas porque directamente la había escrito Pablo, pero aquí nos encontramos con cartas más cortas y la escribe Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribe Pedro el apóstol, escribe Juan el apóstol y también escribe Judas, otro de los hermanos de Jesús, también hijo de María, por supuesto. Muy bien, hoy vamos a ver entonces las cartas que denominamos epístolas generales. Dentro de ellas está la carta de Pedro, que quiero compartir un versículo con ustedes, y es 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Nos anima a hacer lo siguiente. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nos está animando a que nos alimentemos de la palabra de Dios y que nosotros tengamos un paladar espiritual importante en el sentido de darnos cuenta que no esté adulterada. Es decir, la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios no esté mezclada con otras cuestiones que no tengan que ver con la enseñanza bíblica. Por eso es importante esta exhortación del apóstol Pedro, así como los niños ansían, anhelan y lloran, aunque no saben decir muchas palabras, pero lloran pidiendo alimento, la leche. Así dice, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cada vez que nos levantamos, cada vez que empezamos nuestro día, debemos tener esa necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Así que es una buena exhortación del apóstol Pedro hacia nosotros para que podamos crecer, desarrollarnos espiritualmente sanos en la palabra del Señor. Quiero animarles a que lean la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios. No puedo leerme solamente algunos salmos de vez en cuando, sino que necesito saber toda la revelación de Dios, todo lo que Dios nos dejó para que nosotros veamos cuál es el plan de Dios, cómo es Dios, la revelación de Cristo, qué va a suceder en el futuro, cuál es el plan eterno de Dios. Está en toda la palabra de Dios. Por eso es necesario poder leer toda la Escritura. Traza un plan y fíjate a ver cuánto puedes leer cada día para que puedas completar la Biblia. Por lo menos una vez al año tienes que leer toda la Biblia completa. Así que anímate. Hoy entonces vemos epístolas generales y quiero animarte a que leas, pero lee de manera pausada, poniéndole sentido. Fíjate bien exactamente cada palabra. Si alguna palabra no la conoces, busca en el diccionario, busca comentarios acerca de esas frases, esas palabras, para que puedas poder entender todo lo que quiere decir el Señor a través de la carta de epístolas generales. Además de leer, también tienes que interpretar correctamente. Nosotros estamos viendo diferentes reglas de interpretación. Vamos a seguir estudiando esto también para que, además de leer, entendamos exactamente lo que el Señor nos quiso transmitir ahí. No es cuestión de que a mí me parece que significa esto, sino que tengo que estar seguro. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, es decir, necesito tener conexiones, necesito leer toda la palabra de Dios, cuál es el mensaje completo de la Biblia para no irme fuera de la doctrina, fuera de lo que dice la palabra del Señor. A veces escuchamos muchas cuestiones que, como habíamos dicho en las clases anteriores, el apóstol Pablo define que muchos de ellos deliran con cosas que no conocemos, no sabemos, simplemente a algunos les parece y
hacen una interpretación equivocada. Por eso es importante ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro también nos exhorta a esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esta, la escrita, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios los motivó a escribir, los movió a escribir. Así que todo lo que tenemos aquí, todas las cartas, todos los libros, toda la palabra de Dios ha sido, cada escritor ha sido movido por el Espíritu Santo para hacerlo. Y no es de interpretación privada, no es que algunos pocos elegidos saben interpretar la Biblia o que alguno lo interprete de manera privada en el sentido de que la personalice tanto que solamente se ajusta a lo que uno quiere, sino que uno tiene que ser objetivo y tiene que entender lo que dice toda la palabra del Señor para que nada se salga de su sitio. Muy importante esto. Muy bien. Recordemos, las epístolas generales, al decir epístola, estamos diciendo que son cartas. Y cuando uno escribe una carta, así que tiene que saber que hay un escritor, hay destinatarios, que se escribe en cierta fecha, que tiene propósito, que tiene motivación y que uno aprende mucho en esa carta. Así que lo primero que consideramos siempre es conexión histórica. Estas cartas, estas epístolas generales, no se escriben todas en la misma época, por eso es importante darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, aquí a Santiago, que está escribiendo en el año 49, antes del Concilio de Jerusalén. Eso es muy importante recordar, el Concilio de Jerusalén, porque eso marca la diferencia. A partir del 50 en adelante, dentro de la Iglesia de Cristo, hay total igualdad entre judíos y gentiles, porque Dios dice él que ha hecho un solo pueblo. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante es muy importante lo que van a decir todas las cartas. Por eso Santiago habla antes del Concilio de Jerusalén y cuando uno lee la carta de Santiago nota cierto discurso o frases o palabras que normalmente usan los judíos, porque cuando él está escribiendo la mayoría dentro de la iglesia era judío. Pero después, entonces, tenemos las siguientes cartas que se escriben después del Concilio de Jerusalén. Otro punto a tener en cuenta es la caída de Jerusalén en el año 70. Los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén. Así que todos los judíos que vivían hasta ahí se han tenido que dispersar por el mundo conocido. Así que tenemos primera y segunda de Pedro que se escriben antes de la caída de Jerusalén, pero Pedro no estaba en Jerusalén. De hecho, su carta dice desde Babilonia, que está escribiendo. Babilonia no existía en ese momento, tampoco ahora, ¿no? Pero era una forma simbólica de referirse a una ciudad muy parecida a lo que era Babilonia. Por eso todos entienden que se trataba de Roma por todo lo que estaba pasando en ese momento. Roma era la ciudad capital del Imperio Romano y había una inmoralidad terrible, de todo tipo. Creo que ustedes conocen un poco de la historia, de lo que pasaba, ¿no? Entonces, Pedro escribe desde Roma diciendo, desde Babilonia estoy escribiendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, otro punto a tener en cuenta es que en el año 67 máximo muere el apóstol Pablo, pero también Pedro, vamos a poner acá, y Pedro. 67, 68 máximo puede ser el apóstol Pedro. Así que sus cartas no pueden ser obviamente más allá de esa fecha. Por eso vamos a ubicarla antes de esto. Judas no tenemos una fecha exacta. Así que es bastante variable. Lo estamos poniendo antes de la caída de Jerusalén, pero puede ser también después, porque no se menciona las cosas que han sucedido en esa caída de Jerusalén. Por eso sobreentendemos que a lo mejor no fue escrito después. Pero sí, primera, segunda y tercera de Juan sí fue escrita después de la caída de Jerusalén.
Juan vivía en Jerusalén, pero después de la caída él se traslada a la ciudad de Éfeso. Así que desde Éfeso él escribe sus cartas hasta que, bueno, también después fue desterrado en la isla de Patmos y ahí escribe Apocalipsis. Hoy nos vamos a enfocar en las cartas que hemos escrito aquí en color rojo, que pertenecen entonces a las epístolas generales. Eso tiene que ver en cuanto a la historia. Recuerden que esta línea roja es la línea de tiempo del primer siglo, las fechas más importantes en donde se empezó a desarrollar la historia de la iglesia cristiana. Estilo literario, recordemos, son cartas. Así que estas cartas hay que leerla como carta, tienen una introducción, un nudo y un desenlace, tiene una conclusión, así que es importante poder leer la carta completa para entender un poco quién era el autor, en este caso Santiago, Pedro, Judas o Juan, también acerca de los destinatarios y el contenido que parece particular, pero ese contenido vale para la iglesia de todos los tiempos. Así que es importante en ese estilo literario considerar todos esos aspectos para la interpretación de esos pasajes. También hay pasajes paralelos, eso significa que lo que diga Santiago tiene conexión con algunos proverbios, algunas palabras que se usan en el Antiguo Testamento. Después vemos a Pedro también con alguna frase del Antiguo Testamento. También Pedro habla de Pablo, de las epístolas de Pablo, que ya la hemos visto y nosotros tocados aquí. Y luego entonces Juan también. Es decir, es importante esos pasajes paralelos para poder entender mejor toda la escritura, todo lo que se está diciendo en las epístolas generales. Es doctrina, hay enseñanza. Aprendemos acerca de la iglesia, aprendemos más acerca del sacrificio de Cristo, la salvación, cómo el Señor nos anima a cuidar la salvación, cómo tener en cuenta todo esto, cómo marcar la vida cristiana, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, sed santo porque yo soy santo. Hay muchas cosas que las epístolas generales nos van a enseñar, así que a tener en cuenta. Y la aplicación permanentemente, toda la palabra de Dios hay que aplicarla a nuestra vida, nos habla permanentemente, así que todo lo que nosotros aprendamos aquí, recordemos que hay palabra del Señor para que eso pueda entonces ponerse en práctica en nuestra vida. Muy bien, comencemos con el libro de Santiago. Acá lo tenemos a Santiago, estamos hablando aquí en el año 49. Santiago es el hermano del Señor Jesús. Cuando uno va a los evangelios, ahí podemos hacer pasajes paralelos, de aquí conectándolos con los evangelios, decía en unos pasajes que sus hermanos no creían en él. Y en un momento hasta María, su madre, fueron a llevarse a Jesús porque creían que estaba fuera de sí. Está eso en el evangelio. Así que uno de sus hermanos, Santiago, creyó que Jesús estaba loco, que Jesús tenía algún problema. Todo eso fue hasta que en la resurrección se encuentra directamente con el Señor Jesús, es tocado espiritualmente y allí se da cuenta de que su hermano realmente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que hay un gran cambio en Santiago y empieza a tomar la posta en el liderazgo de la iglesia, y uno cuando empieza a leer se da cuenta que, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, uno de los principales que dirigía ese concilio fue él, Santiago. Decimos que Santiago, bueno, usted sabe que Santiago es una palabra latina, pero que viene del hebreo San Jacobo, ¿no? San Jacob. Entonces en las terminaciones terminó siendo Santiago. Pero Jacobo, ese hermano del Señor, no lo podemos confundir con otros Jacobos que hay en la Biblia. Normalmente uno parece que se confunde con el Jacobo que también era discípulo de Cristo. No es posible porque dice que Herodes lo mató a espada. Así que no puede escribir el libro si no existe, si no está vivo. Así que Santiago, el hermano del Señor, es el que escribe esta carta
inspirado por el Espíritu Santo, con mucha humildad, a tal punto de que él ni siquiera se menciona como el hermano de Jesucristo, sino como el siervo de Jesucristo. El esclavo, el que depende absolutamente de Cristo, que está totalmente sujeto. Qué linda expresión, ¿no? A pesar de que eran hermanos de sangre por parte de mamá, ¿no es cierto? Porque sabemos que María fue concebida por el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos a Santiago convertido en cristiano, un hermano de Jesús, también hijo de Dios, siendo un líder de la iglesia primitiva. Muy bien. Le escribe a los creyentes hebreos, dice ahí en Santiago, escrito a la dispersión, a todas las tribus de Israel. Y con eso significa que los judíos que estaban más allá de lo que era Israel en ese momento, por justamente esto, los judíos se habían dispersado por muchos motivos. Así que Santiago cuando escribe para que esa carta pueda circular también más allá de los lugares donde se reunían desde Jerusalén en sus alrededores. Así que ahí lo tenemos a Santiago. Escriba desde Jerusalén, decíamos, en el año 49, y es animar a vivir la fe en la comunidad cristiana. El enfoque central de Santiago es la fe verdadera. ¿Cómo es la fe verdadera? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos fe verdadera? Porque todo el mundo dice que tiene fe. Sí, todos creemos en Dios, pero después, cuando aparecen las situaciones difíciles, ahí se nota si hay fe verdadera o no. Por lo tanto, cuando uno lee la epístola de Santiago, se va a encontrar con eso, que en los párrafos que tenemos, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, estos párrafos tienen un tema en particular apoyando esta idea. ¿Cómo sabemos que la fe es verdadera? Por ejemplo, hablando del capítulo 1, cuando pasa por las diversas pruebas, esa fe va a permanecer. Capítulo 1, versículos 12, pruebas y tentaciones. Cuando también enfrenta tentaciones, va a resistir. Esa fe verdadera se va a mantener firme. Después, frente a la acción, no es solamente teórica, no puede ser teórica, sino tiene que ser práctica, como lo dice del capítulo 1, del 19 al 27. Después habla contra la parcialidad. Que algunos tendían a recibir a las personas ricas y dejar de lado a las pobres. Santiago dice, ¿cómo puede ser si somos un pueblo en el Señor? Todos somos hermanos. ¿Cómo vamos a hacer diferencia entre ricos y pobres? Cuidado con la parcialidad. Uno está dejando de lado la palabra de Dios al ser eso. Entonces, si hay fe verdadera, eso no va a pasar. La parcialidad no existe frente a la fe verdadera. Versículo 14 habla de la fe sin obra es muerta, fíjese. Si no hay algo vivo y práctico, si yo digo que creo en Dios, pero no hago nada por eso, entonces no es fe verdadera. Aquí está mostrándonos en esta parte del capítulo 2 de que todos aquellos que dijeron que tenían fe, como Abraham, por ejemplo, o justificado también Rahab la ramera y muchos otros, está diciendo que lo hicieron porque tenían fe. Ellos actuaron en base a esa fe. Así que es otro argumento también, otra evidencia de la fe verdadera. Después habla de la lengua. Buen tema ese, ¿no? Acerca de la lengua, cómo el que tiene fe verdadera va a producir control. El Espíritu Santo produce control en nuestra manera de hablar cuando tenemos fe verdadera. Después habla de la sabiduría de lo alto, que también viene por conexión con el Espíritu Santo, porque viene desde lo alto. Así que después tenemos el problema con la amistad con el mundo. Cuando uno tiene fe verdadera, va a hacer la diferencia. No se va a mezclar en amistad con el mundo. Es decir, tomar esos valores del mundo para hacerlos propios. Cuando uno sabe que los valores de un cristiano vienen por la palabra de Dios y esa relación con el Señor Jesucristo. Después nos habla de cuidarnos de juzgar al hermano, de no gloriarnos por el día de mañana, de los ricos opresores, y de ser pacientes y orar. Todo eso tiene que ver de cómo mantener esa fe viva, práctica, que se note, inclusive hasta esperando la venida del Señor. Y si alguien está enfermo, ponga esa fe en práctica. Dice, llama a los ancianos, ungen con aceite a esa persona y la oración de fe sanará al enfermo. Es una fe práctica, así que hay que moverse en ese sentido. Recuerden que estamos hablando ante el Concilio de Jerusalén, porque Santiago se ha dado cuenta de algo muy importante en la iglesia, es que los judíos
que habían dejado atrás la ley, ahora todo era fe, entonces no cumplían nada en su parte práctica. La conducta dejaba mucho que desear porque era solamente una fe teórica. Por eso él tiene que hacer este anclaje y decir, hermanos, esto no puede ser así. Fíjense cómo lo dice la palabra del Señor. Así que Santiago nos recuerda esto. Así como nos miramos nosotros todos los días en un espejo para ver cómo estamos, dice, así debemos nosotros mirarnos en la palabra de Dios para que la palabra produzca el cambio en nuestras vidas de manera permanente. Así que eso es lo que nos enseña el libro de Santiago. Muy bien. También tenemos el libro de Primera de Pedro. Aquí lo tenemos. Primera de Pedro. La primera carta de Pedro. Es interesante que dice que Pedro es el apóstol de la esperanza, porque en su carta empieza hablando de la esperanza viva. Otros dicen que Pablo es el apóstol de la fe, que Juan es el apóstol del amor, así que el énfasis de Pedro es que es el apóstol de la esperanza. Él anima a los creyentes porque si usted estudia un poquito el libro de Pedro, se da cuenta que los destinatarios a quien él está escribiéndole se encontraban en diversas pruebas de persecución, pruebas de todo tipo, y en algún momento Pedro les dice, hermanos, no se sorprendan de que tengan que pasar pruebas, porque todo eso ayuda a la fe, a perfeccionar la fe, a hacerla pura, a sacarle la escoria para perfeccionarla. Así que es muy importante todo lo que nos va a enseñar Pedro en ese sentido. Se escribe desde el año 62 al 64, por ahí está, ¿no es cierto? Entre el 62 y el 64, primera de Pedro, exhortando a la iglesia porque los peligros que había en la iglesia eran externos, tenía que ver con la persecución, con las pruebas severas que estaban pasando. Y el pasaje clave de Primera de Pedro, ese capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, se pues sobrios y velad en oración. Cuando uno va a la carta de Pedro, va a recordar esto siempre. Hay una esperanza viva que viene por esa relación con Cristo y esa fe que está a veces sometida a prueba y que necesita ser perfeccionada, y que eso entonces va a producir firmeza también en nuestra vida. Luego, capítulo 1, versículo 13, un llamamiento a vivir en santidad. ¿Qué significa eso? A dejar de lado el pecado para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, agradándole al Señor en todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra, viviendo al ritmo del Espíritu Santo, porque Él es el que produce eso en nosotros. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Después nos anima con un ejemplo de que somos una construcción y cada uno de nosotros piedras vivas, donde el Señor va construyendo ese edificio. Cada uno de nosotros, uno al lado del otro, siendo una piedra viva para esa construcción que el Señor está haciendo. También nos dice que somos el pueblo de Dios. Creo que habemos leído alguna vez este versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindas palabras que usa el apóstol Pedro para explicar quiénes somos nosotros como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, cómo el Señor nos ha salvado, nos ha hecho un pueblo, nos ha hecho linaje escogido, reales sacerdocios. Luego, versículo 11, nos anima a vivir como siervos de Dios. A veces tenemos que pasar momentos difíciles, pero dice que debemos pasarlo con gozo. Nos habla también de que muchas veces otras personas preguntan acerca de nosotros, cómo es que vivimos la vida cristiana y que podemos nosotros explicarles con nuestro testimonio. Luego, capítulo 3, habla acerca de deberes conyugales, interesante también, esposo y esposa, cómo llevarse juntos, unidos en el Señor. Sobre todo, el contexto parece indicar también de que las hermanas eran las que y primeramente llegaban a los pies de Cristo y después parece que venían los esposos, ¿no? Entonces se ve que las hermanas querían ganarlo con palabra, todo el tiempo y a lo mejor sus esposos se sentían intimidados y que ellos querían ver también la conducta diferente, ¿no? Entonces eso es lo que dice Pedro.
Fíjense que muchas veces podemos ganar a nuestro cónyuge, no solo con palabras, sino con conducta, y dejando que el Señor trabaje en esos corazones. Y también nos habla de que esposo y esposa tienen que orar juntos, para que las oraciones no tengan estorbo. Debemos sobrellevar muy bien ese matrimonio, siendo dirigidos por el Señor, amándonos, respetándonos y haciendo lo que es debido. Después nos habla de tener una buena conciencia, nos habla de ser buenos administradores de la gracia que el Señor nos ha dado. Luego, versículo 12, padeciendo como cristianos, y dice, gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, nunca olvidar la perspectiva de eternidad. Todo lo que podemos pasar aquí, pruebas severas, todo es temporal. Estamos con la mirada puesta en la eternidad, porque allí viene la recompensa por la eternidad en lo que el Señor ha preparado para nosotros. Capítulo 5 es un buen pasaje para el liderazgo. Habla acerca de los líderes de la iglesia, los ancianos, los pastores, hablándole de cómo debe cuidar la iglesia del Señor. Está diciendo que no debe no debe usarse el ministerio para tomar control de las personas, sino pastorear. Es diferente, no es controlar a la gente, sino guiarlas hacia el Señor, guiarlas para que tengan encuentro con el Señor. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que es con el ejemplo poder guiar al pueblo del Señor. Muy importante para este tiempo, porque parece que a veces nos salteamos estos pasajes y son sumamente importantes para saber cómo guiar a la iglesia del Señor. Y habla esto, cuando aparezca el príncipe de los pastores serán recompensados aquellos que hicieron lo correcto, ¿no? Luego, al final, tiene unos versículos muy lindos, muy importantes, muy necesarios para este tiempo. Fíjese que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando uno está pasando pruebas severas, la ansiedad es algo que lo agobia el corazón, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que reconocer que no tiene el control de todas las cosas, hay que dárselo al Señor. La ansiedad quiere superar esto, pero acá Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que tenemos muy buenas respuestas en cuanto a cómo sobrellevar las pruebas, las situaciones difíciles que podamos nosotros atravesar. Y termina con salutaciones finales, dice por conducto de Silvano. Así que recuerda esto que es muy importante. La primera carta de Pedro la escribe con este hermano, con Silvano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la segunda carta de Pedro, el estilo de la carta es un poco diferente a la primera. La primera tiene palabras muy elaboradas, muy bonitas, frases muy dedicadas al estilo literario griego. Entonces uno dice, wow, qué lindo que escribe Pedro aquí. Cuando van a la segunda carta uno dice, pero no es el mismo estilo. Esta carta, la segunda de Pedro, no tiene tantas palabras como la anterior, son palabras más fáciles, más sencillas. Entonces es el mismo escritor y muchos han dudado de que Pedro sea el que haya escrito la segunda carta, pero hay que notar eso. La gran diferencia es que en la primera carta Silvano escribe con Pedro. Así que los dos están escribiendo esa carta, ¿no es cierto? Seguramente Silvano, guiado por el Espíritu Santo, también le ayudaba a poner palabras más precisas en lo que se quería transmitir. Ahora, en la segunda carta de Pedro lo tenemos a Pedro solo, así que el vocabulario es diferente porque es exclusivamente de Pedro y no está Silvano en este caso para ayudar. Así que bueno, tenemos que también esta carta entonces se escribe más cercano a la fecha de su muerte. De hecho, Pedro mismo lo dice en el capítulo 1 al final, que él sabe que le queda poco tiempo porque el Señor se lo había dicho. Si usted hace un pasaje paralelo
¿sí?, de Pedro en lo que está diciendo, tiene que recordar, ¿no es cierto?, aquí, que Pedro hace alusión a Juan cuando el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le había dicho que otro te ceñirá y te llevará donde no quieres, dando a entender de qué manera iba a morir, crucificado. Y después entonces Pedro le pregunta acerca de Juan y el Señor le dijo, no te tiene que interesar, cada uno es un plan diferente, ¿no? Así que Pedro ya sabía que él iba a morir por causa del Señor y además crucificado. Según lo que dice la tradición, es que Pedro no quiso morir de la misma manera que Cristo. Entonces lo pusieron al revés, lo pusieron cabeza abajo y así lo crucificaron a Pedro fue mártir así como el Señor se lo había profetizado. Así que probablemente se escribió entre el año 66 y 67, no más del 68 porque a partir de ahí muere también Nerón, así que si Nerón fue el que asesinó a Pedro, tendríamos que decir entonces entre el 67, un poquito más del 68, pero no más. Así que, segunda de Pedro, el enfoque de la carta es muy diferente al primero. El primero, las pruebas que estaban pasando, los problemas de la iglesia eran externos. Pero en segunda de Pedro, los problemas eran internos. ¿Por qué? El diablo tiene una estrategia. Él intenta siempre, a través de la persecución y de la presión, tratar de menoscabar a la iglesia para que no avance. Pero eso nunca le resultó. Entonces, porque la iglesia siguió creciendo a pesar de la persecución, entonces lo que hace es infiltrar falsa enseñanza, mala doctrina dentro de la iglesia, porque eso sí perjudica a la iglesia de Cristo y la empieza a desviar de la buena enseñanza. Así que el diablo, lo que no logró por la situación externa, de manera interna lo quiere lograr. Entonces Pedro escribe la segunda carta pensando en esto: cuidado con los falsos maestros, falsos profetas que se pueden introducir en la iglesia. El versículo clave está el capítulo 1, versículo 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando uno va a Pedro, nos empieza a hablar del capítulo 1 de cómo participar de la naturaleza divina, cómo uno abre el corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, y todas esas promesas del Señor ahora empiezan a aplicarse para el crecimiento espiritual. Y Pedro en ese capítulo 1 habla de cómo él ha sido testigo de la gloria de Cristo. Él dice, yo no le estoy diciendo algo que no haya vivido, yo lo vi al Señor, claro, él estuvo en el monte. Lo mismo que dice Juan, estuvieron en el monte viendo la gloria de Cristo, al Señor transfigurado. Así que ellos saben de qué están hablando, porque fueron testigos presenciales en ese sentido, ¿no? Así que bueno, habla acerca de ir a la palabra de Dios. Capítulo 2, falsos profetas y falsos maestros. Una descripción de todo lo que hacen los falsos maestros, cómo llegan a atrapar a la gente con palabras grandilocuentes, pero no tienen contenido espiritual, tratan de sacarle provecho a las personas, tratan de sacarle dinero a las personas, así que toda una manipulación. Por eso Pedro se enfoca mucho a esto y dice, tengan cuidado, porque hay personajes que van a entrar en la iglesia trayendo falsa enseñanza, que es necesario prestar atención y no dejarlos entrar en ese sentido. Luego, capítulo 3, habla acerca de la venida de Cristo y del tiempo final. Muy buenos pasajes que uno tiene que leer si le gusta toda la parte de profecía y lo que va a pasar al final. Habla acerca de cómo el Señor vendrá como ladrón en la noche y nos habla de que el Señor no retarda su promesa, que vendrá en cualquier momento, que debemos andar en santa y manera de vivir, y nos habla también estar atento a lo que el Señor nos hable y cuidar la salvación, cuidar la doctrina que el Señor nos ha dado para que lo interpretemos todo correctamente. Por eso dice, tener entendido la paciencia de nuestros señores para salvación. Es decir, ¿por qué el Señor todavía no viene? Porque quiere salvar a muchas otras personas. Quiere que ese pueblo de Dios sea bien grande, que haya muchos salvos. Así que tenemos ese desafío para seguir adelante.
alcanzar a otros para Cristo. Muy bien, eso es lo que nos dice, nos anima Pedro a hacerlo. Muy bien, luego de primera y segunda de Pedro, tenemos entonces la carta de primera de Juan. La tenemos aquí. La carta, cuando dice Juan, habla del Evangelio de Juan. Primera de Juan habla de la carta de Juan, la epístola, ¿no es cierto? Que es diferente en ese sentido. Esta es carta para todos los cristianos. Acordémonos de que entonces Juan está en la ciudad de Éfeso, ese es su centro, después de que ha caído Jerusalén. Se escribe entre el año 85 y el 95. No hay una fecha precisa, pero más o menos en esos 10 años es que escribe primera, segunda y tercera de Juan. Ahí, ¿no? Obviamente, por el orden, ya sabemos cuál está primero, segundo y tercero. El versículo clave de primera de Juan, usted lo tiene que saber de memoria, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por eso se le dice el apóstol del amor, ¿no? El enfoque es eso. Así que Juan es una carta cristológica, es una carta que habla del Señor Jesús. Tiene una introducción maravillosa acerca de, muy parecida al Evangelio de Juan, hablando del verbo de vida, que Juan también se pone como testigo presencial. Yo vi a Cristo, dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, ¿no es cierto? Así que él sabe de qué está escribiendo. Por tanto, después dice, Dios es luz, así que debemos andar como dice Dios. Yo no puedo vivir en pecado y decir que estoy bien con Dios. Por eso dice que debemos arrepentirnos, abandonar el pecado, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué pasa si alguien comete un pecado después que recibe a Cristo? Bueno, capítulo 2, versículo 1, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, el Señor intercede por nosotros, le pedimos perdón al Señor por lo que hemos hecho y el Señor nos limpia ese pecado, seguimos en la santidad, ¿sí? Siguiendo adelante, recordando siempre la frase del Señor que le decía a toda persona que venía a Él, vete y no peques más. Que ese sea también la exhortación del Señor para nuestras vidas, ¿no? Luego habla del nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento acerca de amar a nuestro prójimo, dice así, como el Señor nos ha amado, que va mucho más allá del Antiguo Testamento que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá dice amarás a tu prójimo como Jesús te ha amado a ti. Así que es un amor más profundo, es un amor sacrificial, es un amor abnegado que va más allá de nuestra realidad, amar a los demás. Nos habla de no amar al mundo. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo para poder andar en la santidad del Señor. Capítulo 2, versículo 18 también tiene una parte profética en el sentido de que dice, cuidado que va a venir el anticristo. También hay anticristos y se refiere a las falsas enseñanzas que ya estaban dando vuelta en ese tiempo en la iglesia, hablando del gnosticismo, hablando de filosofías griegas que se mezclaban con las cristianas y que producían mucha confusión. Así que Juan otra vez le dice, mire que nosotros tenemos al Espíritu Santo, la unción permanece en nosotros y nos enseña. ¿En qué sentido nos enseña? A discriminar qué cosas vienen de Cristo y qué cosas no vienen de Cristo. Así que por eso es necesario poder ir a la palabra para tener ese discernimiento espiritual. Capítulo 3 nos habla del privilegio de ser hijos de Dios. Miren qué amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos llamados hijos de Dios. Así que una vez que somos hijos, no queremos pecar, queremos vivir para agradar al Señor, amar a los hermanos, tener confianza en el Señor. También el capítulo 4 nos habla de examinar y reconocer si los espíritus de los hombres vienen de Dios o vienen del diablo o vienen de la carne, ¿no? Así que hay que discernir espiritualmente para saber si todo lo que se dice que es de Dios lo es realmente. Capítulo 4, versículo 7 en adelante habla de el Señor, el Dios de amor y que se manifieste en nuestras vidas para que nosotros podamos amar como Él. Capítulo 5 nos habla de la fe que vence al mundo, esa fe que va a permanecer en nuestra vida, este testimonio del Espíritu Santo en nosotros y que debemos permanecer en el Señor sabiendo que el Señor nos guarda, nos cuida. Sí, el maligno no lo toca, dice ahí versículo 18. Así que esa confianza es la que Juan nos quiere transmitir en su primera carta. Muy bien. Segunda carta, la segunda carta de Juan, se escribe unos años después y
el destinatario dice a la señora elegida. Entendemos que señora elegida puede hacer referencia o a la iglesia o a una iglesia en particular o también a una familia donde la señora elegida del Señor, porque en su casa podrían haberse reunido los hermanos como una iglesia, donde tenía también algunos hijos que andaban en la verdad, ¿no es cierto? Entonces habla de esto, pero también es advertir contra las herejías y falsas enseñanzas. Hay un pasaje muy, muy interesante que tenemos que recordar siempre, que dice, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que estamos hablando, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que nos está diciendo, tengan cuidado con toda persona que venga con otra doctrina que es diferente a lo que dice la palabra. No le digan bienvenido, no lo reciban en su casa y sobre todo no lo reciban en el corazón. Así que hay que tener cuidado de saber qué cosa viene de Dios y qué no viene del Señor, viene del mismo diablo. Por eso, versículo clave, versículo 8 que dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que sigue avanzando. Esta escritura nos dice que debemos cuidarnos, cuidar la doctrina, la enseñanza del Señor y seguir avanzando para ese crecimiento espiritual. Muy bien, tercera de Juan, aquí lo tenemos, tercera de Juan. El destinatario sí es diferente. Le escribe, dice aquí, el anciano a Gallo o Gallo, el amado a quien amo en verdad. Y le dice a Gallo, deseo que seas prosperado, el Señor te ha bendecido tanto y quiero que sigas avanzando, pero hay un problema en la iglesia donde tú estás. Hay un personaje que se llama Diótrefes que ha tratado de tener el control, se ha puesto de líder y rechaza la autoridad de Juan. Es un personaje, este Diótrefes. Toma control y si alguien viene de parte de Juan lo expulsa de la iglesia. Terrible lo que está haciendo Diótrefes. Por eso Juan le dice, yo le he enviado una carta y le he exhortado, pero como él no lleva el apunte a esto, no hace caso, yo iré personalmente a arreglar esta situación. Entonces le dice a Gallo que se enfoque en otro hermano que se llama Demetrio, un hermano que sigue la verdad del Señor, que sigue las pautas de los líderes, que sigue la doctrina de la iglesia. Así que fíjate, Demetrio tiene buen corazón, buen carácter, ama la verdad y sigue a la verdad. Así que aquí tenemos el versículo clave, versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es la clave de tercera de Juan. Andar en la verdad del Señor. Muy bien, ahí tenemos entonces las tres cartas de Juan con tres destinatarios diferentes, cartas cortitas, pero que tienen contenido muy importante y es necesario leerlos y aplicarlo en nuestra vida. Por último, tenemos el libro de Judas, que lo ubicamos en este lugar. Judas ha sido escrito entre el año 60 y el año 80. Se desconoce desde dónde escribe Judas, porque en esos 10 años hay mucha diferencia. Podría haber estado en Jerusalén o afuera de ella. Así que no sabemos exactamente. Pero se parece mucho a la segunda carta de Pedro. Tiene la misma intención, hablarle a la iglesia y a todos los hermanos dispersos en los alrededores, en el mundo conocido de ese momento, que tengan cuidado con las falsas herejías. Ahora, se escribe después de Pedro porque se nota esto. Segunda de Pedro, Pedro les dice a los hermanos, tengan cuidado que vendrán falsos profetas. Y Judas dice, ya han entrado falsos profetas, así que ya viene el cumplimiento de lo que dijo Pedro en su segunda carta. Así que es advertir sobre los falsos maestros, falsas doctrinas. Hay toda una descripción en estos versículos acerca de cómo son estos falsos maestros y falsos profetas que tratan de obtener beneficios siempre de las personas y realmente no le importa a la iglesia del Señor, sino sus propios proyectos. Por eso nos exhorta a esto. Al final termina la carta animándonos a andar en santidad, a buscar del Señor, a cuidar la iglesia del Señor
Y al final entonces termina con lo que decimos doxología. Doxología en griego significa doxos, gloria, y logía, palabra, así que son palabras de gloria, las palabras finales. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué final para una carta. Así nos deja Judas esta enseñanza y recordamos que Judas es hermano de Santiago y hermano de Jesús. Cuando el Señor se presentó a Nazaret, la gente decía, no conocemos nosotros a Jesús y acá están sus hermanos, está Jacobo, está Judas, entre los otros hermanos y hermanas, ¿no? Así que también Judas recibió a Cristo como Salvador y era su hermano, ¿no? Así que ahí también uno de los líderes de la iglesia junto con Santiago y tantos otros para poder llevar adelante el mensaje del Señor. Así que bueno, nos quedamos con esta parte, este resumen, esta cuestión rápida, este panorama de estas cartas para que cuando usted lea recuerde esto y ya tenga una dirección clara acerca de qué es lo que están diciendo estas cartas, así usted puede alimentar su alma y su espíritu, recordando entonces el énfasis que pone cada uno de esos escritores inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar para recordar estas cartas y que eso sea en nosotros como una espada de doble filo que ha penetrado nuestro corazón y nos recuerda la palabra y cuidar la doctrina, cuidar la enseñanza. Miren que hay muchos falsos profetas, muchas religiones extrañas, muchas denominaciones inclusive que se van fuera de lo que diga la palabra de Dios. Así que es importante nosotros enfocarnos en la palabra escrita, interpretarla correctamente y aplicarla a nuestra vida. Oramos por eso. Amén. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra escrita. De esa manera es objetiva, Señor, y se aplica a cada una de las iglesias, a cada una de las personas, sea la cultura que sea y tiempo y lugar. Señor, tú haces posible porque esa palabra está escrita para todos tus hijos, para seguir adelante con lo que tú nos has puesto. Señor, ayúdanos a cuidar tu palabra, cuidar la doctrina, la enseñanza, para que siga siendo fiel en nuestra vida, para que podamos seguir al ritmo de tu Espíritu Santo, andando en santidad, Señor, comportándonos de acuerdo a lo que dice tu palabra. Confiamos en eso, que tu Espíritu Santo nos recordará lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, Señor, y cuando lo necesitemos, ahí estará listo para poder aplicarlo. Oramos creyendo en ti y en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor te bendiga grandemente. La próxima clase vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis, cómo leerlo, cómo entenderlo, cómo saber todo lo que dice ahí, los símbolos. Así que bueno, tenemos cosas muy interesantes que compartir. Así que el Señor te bendiga hasta la próxima clase. Un abrazo grande. El Señor te bendiga.